Hola, buenas tardes. No sé si se me escucha. Buenas tardes, ¿se escucha bien, profe? Bueno, perfecto. Bueno, un gusto estar empezando una nueva cursada del curso de obligaciones del plan 2018. Voy a estar en esta comisión junto con el doctor Roberto Lustanó y la doctora Andrea Fernández, y algunas clases se van a incorporar algunos otros profesores que forman parte de la cátedra. Como Roberto y yo somos los más antiguos, estamos a su disposición para cualquier pregunta que tengan que hacer sobre cualquier tema, ya sea el tema de clase u otro tema que no hayan entendido. Nos pueden mandar un mail, nos pueden mandar mensajes por WhatsApp al grupo que se ha creado. Así que bueno, esta es una cátedra de comunicación abierta y que estamos siempre dispuestos a evacuar cualquier consulta, a despejar dudas. Nos gusta lo que hacemos, y acá me dicen que la cámara no enciende, no me ven. Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, hoy vamos a hablar de los elementos de las obligaciones. Ustedes ya han visto la definición de obligación, su naturaleza jurídica, etcétera, etcétera. Hoy vamos a hablar de sus elementos. La obligación tiene 4 elementos que en algunos casos pueden ampliarse a 5. En primer lugar tenemos los sujetos, en segundo lugar el objeto, en tercer lugar el vínculo jurídico, en cuarto lugar la causa fuente, y en quinto lugar, este es digamos, el único elemento que en alguna medida está controvertido, pero ya vamos a ver que no es tan así, que sería la causa fin. O sea que para que haya una obligación, tienen que concurrir la existencia de estos 5 elementos. El primero de los elementos es el sujeto. A diferencia de lo que ocurre con los derechos reales, dentro de los derechos subjetivos tenemos los derechos reales y los derechos personales, obligacionales o creditorios. Entonces, a diferencia de lo que ocurre con los derechos reales, que es una relación directa e inmediata que se crea entre una persona y una cosa, o sea que solo exige la presencia de un sujeto, en la obligación, como requisito esencial, tenemos que tener 2 sujetos que cumplen roles absolutamente diferentes y opuestos. Por un lado tenemos el sujeto activo, que se lo denomina en latín accipiens, y en castellano se conoce como el acreedor. Y tenemos el sujeto pasivo, que en latín sería el solvens, y en castellano sería el deudor. Entonces, la obligación es una relación jurídica que se entabla entre 2 sujetos. El sujeto activo, acreedor, y el sujeto pasivo, que es el deudor. Es imprescindible para que exista una obligación que existan los 2 sujetos. O sea que si en algún momento de la obligación desaparece uno de los sujetos, vamos a ver más adelante que hay un medio de extinción de las obligaciones que se llama confusión, que se da cuando se reúne en la misma persona la calidad de acreedor y deudor al mismo tiempo, la obligación se extingue o desaparece. O sea, siempre tiene que existir esta bipolaridad o bilateralidad en el vínculo jurídico. Los sujetos tienen que tener capacidad, pueden ser tanto personas físicas como personas jurídicas. Y la persona jurídica efectivamente se define como aquella que puede adquirir derechos y contraer obligaciones. O sea, en la terminología del nuevo Código Civil se habla de personas humanas
Antes en el Código de Vélez se hablaba de personas físicas, y por otro lado están las personas jurídicas, que son personas de creación artificial, que justamente lo que las define como tales, lo que las define como personas, es la capacidad para ser sujetos activos o pasivos de obligaciones, o sea, adquirir derechos o contraer obligaciones. Entonces, pueden ser sujetos de las obligaciones tanto personas humanas como personas jurídicas. Se requiere siempre que tengan capacidad. Cuando hablamos de capacidad, nos estamos refiriendo a la que se conoce como capacidad de derecho. La capacidad de hecho no es necesaria, ya que puede ser suplida a través de la acción de los representantes. Los sujetos tienen que estar determinados en el momento del nacimiento de la obligación, pero puede haber un cierto grado de indeterminación inicial, o sea, podrán ser determinables. ¿Cuándo van a tener que estar determinados? Al momento del cumplimiento. O sea, al momento de cumplir con el objeto de la obligación, que es la prestación. Entonces, inicialmente puede haber un cierto grado de indeterminación, pero al momento del cumplimiento, ambos sujetos deben estar determinados. Ya vamos a ver que hay obligaciones de objeto conjunto, obligaciones de objeto disyunto, inclusive obligaciones en las cuales el objeto inicialmente está indeterminado. Por ejemplo, cuando yo ofrezco una recompensa, se me escapó el perro, no lo encuentro, y hago una oferta pública de recompensa. Digo, bueno, le voy a pagar tanto dinero a aquel que devuelva a la mascota que tiene determinadas características. Entonces, ahí el sujeto pasivo está determinado desde el comienzo, que soy yo, que es quien ha asumido la obligación de pagar la recompensa, una suma de dinero, contra el cumplimiento de una contraprestación. Esa contraprestación es que me encuentren y me devuelvan el perro. ¿Cuál es el sujeto pasivo del sujeto activo de la obligación? O sea, la persona que parece como acreedor, en principio está indeterminada, porque yo no sé si alguien va a encontrar el perro, y eventualmente si alguien lo encuentra, esa persona que va a ser la que me devuelva el perro va a ser la acreedora de la recompensa. Entonces, la determinación del sujeto se va a producir en el momento del cumplimiento, o sea, en el momento en que me traen el perro a mi casa y me lo devuelven, y en ese momento nace la obligación. No nace la obligación, tengo que cumplir la prestación. La obligación nació cuando yo ofrecí la recompensa, y la prestación la tengo que cumplir cuando me entregan el perro. Entonces ahí tienen un supuesto en el cual inicialmente hay una indeterminación del sujeto activo, y que aparece en el momento del cumplimiento de la prestación. La calidad de acreedor y de deudor en el derecho moderno, y hago esta aclaración ya que en el derecho romano estaba prohibido, es transmisible. O sea que las personas que originalmente asumen el rol o la calidad de acreedor y de deudor, luego pueden llegar a variar o a cambiar en el decurso de la obligación. O sea, desde que la obligación nace hasta que la obligación se cumple, puede ocurrir una serie de hechos y de actos jurídicos que determinen que el sujeto, tanto activo como pasivo, el rol de sujeto activo como pasivo haya pasado de una persona a otra. Desde el punto de vista del acreedor, la transmisión de la obligación se puede hacer a través de diferentes mecanismos. Hay una forma voluntaria, que es a través de un negocio, de un contrato, que se llama la cesión de créditos, por la cual una persona que es el acreedor le cede su crédito a otra persona que se transforma el acreedor. Hay una figura legal, que es precisamente la subrogación legal, que es cuando un tercero, o sea, una persona, siempre cuando ustedes recuérdenlo esto porque les va a servir para toda la cursada. Cuando hablamos de obligaciones y nos referimos a un tercero, estamos haciendo justamente referencia a una persona que es ajena a la obligación. O sea, las obligaciones intervienen acreedor, deudor, y todos los que no son parte de la obligación
son terceros. Quedan en ese género amplio al cual denominamos terceros. Por diferentes circunstancias que vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en el curso, un tercero, o sea, una persona que no es deudor y que no forma parte de la obligación, puede cumplir con la prestación. En ese caso, si cumple con la prestación y se dan determinados requisitos, esa persona se transforma en acreedor por subrogación legal. Entonces, el tercero que pagó la obligación del deudor se transforma en acreedor, por la misma circunstancia. Entonces ya vimos dos mecanismos de transmisión. Un mecanismo que es voluntario a través de la cesión de créditos y otro mecanismo que es legal, que es a través del pago por subrogación. Denme un segundo que voy a apagar el teléfono, que pensé que lo había apagado, y ya me sonó 2 veces. Ahora creo que no nos van a interrumpir. Pido disculpas. Otra posibilidad de la transmisión del crédito se puede dar por el fallecimiento del acreedor. O sea, los créditos, las obligaciones en principio, salvo vamos a ver algunas que sí, pero en principio las obligaciones no se extinguen con la muerte del acreedor o del deudor. Porque como este rol es transmisible, también así como se puede transmitir por actos de entrevivo a través de estos dos mecanismos que analizamos hace unos momentos, también se pueden transmitir por causa de muerte. Entonces, si el acreedor fallece y sus herederos van a cumplir el rol de acreedor en nombre de aquel. Desde el punto de vista del lado pasivo, o sea, desde el punto de vista del deudor, también se puede hacer a través de la transmisión de deudas. Y también se puede hacer por actos de última voluntad cuando fallece el deudor y lo heredan sus herederos, que pueden ser forzosos o testamentarios. Entonces ya vimos que tiene que haber por lo menos un acreedor, que tiene que haber por lo menos un deudor, que estos deben tener capacidad de derecho, que no hace falta la capacidad de hecho, ya que puede ser ese rol ejercido a través de sus representantes, que ya ustedes han visto en Civil 1, que pueden ser legales o convencionales, y que por otro lado ambos roles son transmisibles. Otra circunstancia que se puede dar, y ya para terminar con el tema de los sujetos, es que en vez de existir dos sujetos, existan múltiples sujetos. O sea, puede haber varios acreedores, o puede haber varios deudores, o puede haber varios acreedores y varios deudores al mismo tiempo. O sea que no necesariamente estamos hablando siempre de la figura de un acreedor y de un deudor. Puede haber varios acreedores y varios deudores. Y esto nos coloca en la situación de tener que determinar cómo es la relación existente entre los diferentes acreedores entre sí y entre los diferentes deudores entre sí. Entonces vamos más adelante a ver, por ahora solamente vamos a dar enunciados, que los acreedores y deudores entre sí pueden estar unidos de manera solidaria o de manera simplemente mancomunada. Y también pueden estar unidos de una tercera manera que se llama concurrente. ¿Le puedo hacer una pregunta, profesor? Sí, por supuesto. Cuando estamos hablando de obligaciones, ¿estamos hablando de actos jurídicos solemnes? Porque usted daba el ejemplo de cuando pedimos o damos una recompensa ante la pérdida del perro, por ejemplo. Yo hago un cartel y digo, doy recompensa si encuentran al perro, me traen al perro y resulta que no quiero dar recompensa. Moralmente y éticamente está mal, digo, pero la persona que no recibe la recompensa puede ir a recurrir a la justicia, digamos, para que se cumpla eso, o estos actos estamos hablando de la intervención de un funcionario público para que haya una obligación, digamos. Bueno, vos ves como que te estás adelantando 10 pasos respecto de lo que estamos estudiando en este momento. O sea, cuando vos hablas de la solemnidad que requieren
las obligaciones para nacer, estamos refiriéndonos más a la causa fuente que a los sujetos, y aparte nos estamos refiriendo a una de esas causas en particular que son los contratos. O sea, tendríamos que empezar a hablar de las formalidades de los contratos. Entonces, eso no es que no te quiera responder, pero lo vamos a ver en Civil 3, porque si pierdo tiempo en explicar eso, nos va a quedar sin entender que esto que apunta más a lo básico. De todo modo, toda obligación para nacer debe, ahora les voy a hablar de la causa fuente y ahí vas a entender un poquito mejor a partir de cuándo la obligación se torna, digamos, operativa o exigible. ¿Bien? Entonces, por el momento... Perfecto, gracias. No, de nada. Igual, digamos que esta respuesta que yo te doy no los inhiba a preguntar cualquier cosa, porque yo prefiero que me pregunten a que se queden con una duda. Por supuesto, si es oportuno o responder en ese momento lo hago, y si no, les doy la explicación como te la di en este caso. Entonces les decía, los sujetos entre sí, si hay varios acreedores y hay varios deudores, pueden estar unidos de diferente manera y es simplemente mancomunada. En ese caso, cada deudor o cada acreedor va a tener derecho a una cuota aparte de la prestación, a recibirla o a pagarla, y si es solidaria, el pago va a tener que hacerse para el total. Y también vamos a ver que hay una variante de la solidaria que se llama concurrente. Y a su vez, los deudores pueden estar unidos en forma conjunta o disyunta. En forma conjunta, si todos son acreedores o deudores al mismo tiempo, y en forma disyunta es si la presencia de uno excluye al otro, y así sucesivamente. Entonces vamos a suponer que digamos Juan, Pedro y Oscar son acreedores de la obligación en forma disyunta. Entonces, Juan va a ser el acreedor, en ausencia de Juan lo va a hacer Pedro, y en ausencia de Pedro lo va a hacer Oscar, o sea que uno va a ir reemplazando al otro. Si yo digo que Juan, Pedro y Oscar son acreedores en forma conjunta, los tres son acreedores al mismo tiempo, y ahí tendremos que ver si esta unión que existe de los tres es simplemente mancomunada o solidaria. Más detalles sobre esto vamos a ver más adelante cuando estudiemos las obligaciones de sujeto múltiple en particular. Con esto que les acabo de decir, dejamos cubierta la parte de los sujetos y vamos a empezar a analizar el segundo elemento de la obligación, que es un poquito más complejo, que es el objeto. El objeto de la obligación es el qué. Nosotros cuando analizamos una obligación, vamos a ver que a partir de la existencia de dos sujetos y de dos roles diferentes que cumplen cada uno, el objeto de la obligación no es único, sino que lo podemos partir o dividir según el punto de vista desde donde lo enfoquemos. Si lo enfocamos desde el punto de vista del deudor, el objeto es comportamiento. El deudor tiene que cumplir con una determinada conducta. Esas conductas que tiene que cumplir el deudor se pueden clasificar en tres: dar, hacer o no hacer. O tiene que dar algo al acreedor, o tiene que hacer alguna actividad en favor del acreedor, o se tiene que abstener de hacer algo que tendría derecho a hacer si no existiese la obligación. Bien, entonces desde el punto de vista del deudor, y esto recuérdenlo porque es básico para comprender cómo funciona la obligación, el objeto es comportamiento y se denomina prestación. Bien, desde el punto de vista del acreedor, lo que existe es el derecho a satisfacer un interés. ¿Para qué se crea la obligación? Para que el acreedor reciba un beneficio que va a derivar directamente del comportamiento del deudor. O sea, ese comportamiento del deudor, que es la prestación, tiene que derivar en un beneficio que nosotros denominamos satisfacer el interés del acreedor. Entonces, comportamiento del deudor tendiente a satisfacer el interés del acreedor. Bien, ese comportamiento
que asume el deudor cuando nace la obligación es coercible. ¿Mm? Por eso, esa es la característica básica de la obligación. Ahora, cuando veamos el vínculo jurídico, vamos a ver este tema de la coercibilidad. ¿Mm? Pero justamente el acreedor, a partir del nacimiento de la obligación, tiene derecho a ver satisfecho su interés o directamente a través del comportamiento asumido por el deudor o indirectamente a través de alguna medida de coerción, mediante la que logrará el cumplimiento en especie o el cumplimiento a través de un equivalente que denominamos nosotros genéricamente la indemnización. Vamos a suponer, el deudor se comprometió a venir y pintarme mi casa, es una obligación de hacer, o sea, tiene que hacer una actividad tendiente a satisfacer mi interés, no la pinta porque se niega injustificadamente. Bueno, como no puedo ejercer violencia física sobre la persona del deudor, o sea, no le puedo poner un revólver en la cabeza y obligado a pintar si no quiere, tendré que recurrir a un mecanismo coercitivo diferente. Entonces, le pediría una indemnización que cubra el comportamiento no cumplido. Esta indemnización, ya vamos a ver más adelante, va a estar dada por las consecuencias derivadas del incumplimiento. Entonces, el objeto lo dividimos en dos partes. Desde el punto de vista del deudor, es conducta, y lo denominado prestación, y desde el punto de vista del acreedor, es derecho, y lo denominamos satisfacción de su interés. Independientemente de ello, como, digamos, una cosa está relacionada con la otra, o sea, la conducta del deudor, la prestación, está destinada a satisfacer el interés del acreedor, los requisitos del objeto, como digamos, amalgamiento de estas dos cuestiones, son únicos para los dos. Entonces, ¿cuáles son los requisitos del objeto? El objeto tiene que ser posible, tanto desde el punto de vista físico como jurídico. O sea, un objeto que es de cumplimiento imposible no puede constituir una obligación válida. Cuando hablamos desde el punto de vista físico, es que materialmente la prestación sea realizable. Y desde el punto de vista jurídico, que el derecho permita la existencia de esa obligación. Por ejemplo, si la obligación consistiera en transferir la propiedad de un inmueble, y ese inmueble está fuera del comercio, porque por ejemplo es la Plaza San Martín, entonces en ese caso, que es un bien del dominio público, que está fuera del comercio, no podría ser objeto de una obligación válida es esa prestación. Entonces eso sería un objeto jurídicamente imposible, o hipotecar una mesa. El derecho real de hipoteca solo puede hacerse sobre inmuebles o sobre buques que superen determinado tonelaje. Entonces, a eso se refiere la imposibilidad jurídica. Y la posibilidad física es más relativa y está referida a la imposibilidad material de concretar la prestación. Digo que es más relativa porque muchas veces prestaciones, el cumplimiento de la prestación puede estar diferida en el tiempo. Y lo que es imposible hoy, por ahí es posible dentro de poco tiempo. Vamos a suponer, si yo hace 10 años hubiese contratado con la Universidad Nacional de Mar del Plata, que me obligaba a dar clases por Zoom, cualquiera hubiera dicho, mire, esa prestación es imposible, porque el Zoom no existe la posibilidad de comunicarse mediante videollamadas, no existe la posibilidad que dos personas en tiempo real estén conversando y viéndose cara a cara y hablando como si estuvieran en presente, pero hoy eso forma parte de nuestra vida cotidiana, por lo cual la imposibilidad material de cumplir con un determinado objeto hay que analizarla según las circunstancias y naturaleza de la contratación en la que se hace. La imposibilidad tiene que estar vigente al momento
del nacimiento de la obligación, pero tiene que proyectarse esta imposibilidad al momento de su cumplimiento. Si es imposible al momento de la obligación, pero se proyecta como posible al momento del cumplimiento, esta imposibilidad puede constituir un objeto válido. Entonces, les decía, tiene que ser material y jurídicamente posible, tiene que ser lícito, y cuando hablamos de licitud, nos estamos refiriendo no solo a la circunstancia de que no sea contraria a derecho, sino tampoco que vaya en contra de la moral y las buenas costumbres, y que no afecte los derechos humanos básicos y fundamentales y los derechos personalísimos de las personas. En este sentido, cuando vean contratos van a ver que es la misma limitación que existe para las obligaciones, existe para el objeto de los contratos. Al igual que los sujetos, el objeto tiene que estar determinado. La determinación tiene que estar dada al momento del cumplimiento, pero al igual que lo que ocurre para el caso de los sujetos, puede haber una indeterminación inicial del objeto. Nosotros, por ejemplo, dentro de las obligaciones, yo les había dicho que la prestación podría consistir en un dar, en un hacer y en un no hacer. Las obligaciones de hacer y de no hacer son de objeto determinado. Porque, digamos, la conducta comprometida, que consiste en una actividad o en una extensión, tiene que estar expresamente tipificada o individualizada. Mientras que las obligaciones de dar, vamos a ver que tenemos obligaciones de dar cosas ciertas y obligaciones de dar cantidades de cosas o de género. En las obligaciones de dar cosas ciertas también el objeto está determinado. La obligación de dar cosas ciertas es la que tiene por objeto la entrega de una cosa que ya ambas partes conocen. Pero en las obligaciones de género existe lo que se llama una indeterminación inicial. ¿Cuáles son las obligaciones de género? Aquellas en las cuales el objeto se individualiza a través de una especie y cantidad. Como por ejemplo si yo dijera entregar toneladas de trigo, o de maíz, o de cualquier otro cereal, cabezas de ganado, televisores de una determinada característica, o sea, cosas que se fabrican en serie. Entonces, hay una indeterminación inicial, ¿por qué? Porque el acreedor no sabe cuál es el objeto que va a recibir, y el deudor, en principio, puede entregar cualquier objeto hasta el momento del cumplimiento de la prestación que se corresponda con la especie y la cantidad determinada en el contrato que dio nacimiento a la obligación. En consecuencia, la determinación del objeto se va a materializar en el momento del cumplimiento. Cuando yo fui al campo, cargué las 50 cabezas de ganado, las puse arriba del camión y se las llevé al campo del vecino y se las entregué, ya ahí que se produjo la elección y la individualización, la obligación pasó de ser una obligación de género a ser una obligación de dar cosas ciertas. Cuando yo compré algo por internet, supongamos una cosa que se fabrica en serie, compro un teléfono celular marca Samsung, modelo S6, etcétera, etcétera, en principio hay una indeterminación inicial del objeto, y este se va a determinar cuando me llega la caja con el teléfono adentro, y lo recibo y lo acepto. Entonces, la indeterminación está referida en este caso en que el deudor puede incumplir entregando cualquier objeto de la misma especie y calidad. Por eso se habla de un objeto inicialmente indeterminado. Y también vamos a ver más adelante que existen unas obligaciones que se llaman alternativas y facultativas. En estos casos también hay una indeterminación inicial, porque el deudor en las obligaciones alternativas tiene que cumplir con la entrega de un objeto entre varios, o sea, con el cumplimiento de una prestación entre varias prestaciones. Entonces vamos a suponer que tiene 3 o 4 prestaciones a elección, por eso hay una indeterminación inicial, o una determinación limitada, a un cierto número de posibilidades, y en el momento del cumplimiento tiene que elegir una. Entonces tengo la
la prestación A, B, C, D y E, y decide entregar la B. En ese momento, la indeterminación cesó y ya es una obligación de dar cosa cierta. Y la obligación facultativa es bastante parecida a la alternativa, pero a diferencia de esta, en las obligaciones alternativas son varias prestaciones que están en una condición de igualdad, o sea, el deudor puede elegir entre cualquiera de ellas, mientras que en la facultativa hay una prestación principal y existe una prestación accesoria, y el deudor puede liberarse o cumpliendo con la prestación principal o cumpliendo con la prestación accesoria. Entonces, en este caso, al igual que en el anterior, existe una indeterminación inicial del objeto. Entonces dijimos que el objeto tenía que ser posible, que tenía que ser lícito, esto es que no vaya en contra de la ley, ni en la moral, ni en las buenas costumbres, y tenga que estar determinado o ser determinado al momento del cumplimiento. Por último, acá aparece el requisito más controvertido del objeto, si es que se puede calificar como tal, que es la patrimonialidad. El objeto tiene que tener contenido o tiene que ser susceptible de valoración económica. El 725, cuando nos habla de los requisitos del objeto, dice: la prestación que constituye el objeto de la obligación, o sea, identifica la prestación, que es la conducta del deudor con el objeto de la obligación, dice, debe ser material y jurídicamente posible, lo que les estaba explicando, debe ser lícita, debe ser determinada o determinable, y acá viene la parte que se refiere a la patrimonialidad. Dice, debe ser susceptible de valoración económica y debe corresponder a un interés patrimonial o extrapatrimonial del acreedor. Acá entonces también adquiere relevancia en relación al objeto esa división, el 725, esa división que hablábamos entre el objeto mirado desde el deudor como prestación y el objeto mirado desde el acreedor como satisfacción de su interés. Entonces, desde el punto de vista de la conducta, de la prestación, de la actividad que tiene que realizar el deudor, no hay ninguna duda que el objeto tiene que tener contenido patrimonial. ¿Por qué? Porque si carece de contenido patrimonial, no existe el vínculo jurídico. O sea, la obligación desaparece. Si la conducta del deudor no puede ser mensurada económicamente, su incumplimiento no acarrea ninguna sanción. O sea, el cumplimiento de la obligación pasaría a ser un acto voluntario, no coercible. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el acreedor, ante el incumplimiento del deudor, va sobre su patrimonio. Entonces, si la prestación no tiene contenido patrimonial, ¿qué le va a sacar? Entonces, es fundamental que la prestación sea mensurable económicamente, o sea, que sea susceptible de valoración pecuniaria. Respecto del interés del acreedor, ahí el código dice que puede ser patrimonial o extrapatrimonial. Y yo sobre esto, en particular, desde mi punto de vista, tengo algunas dudas. Para mí, y solo para mí, los autores de los libros saben más que yo, para mí el interés del acreedor también tiene contenido patrimonial. Y la confusión deviene en que el interés puede estar en principio relacionado con una cuestión de carácter extrapatrimonial. Entonces, por ejemplo, ahí Jambías da el caso. Dice, una persona que compra una casa para irse a vivir después de su casamiento. Entonces, hay una persona que está pensando en casarse, ya tiene fijada fecha, y para armar su hogar compra un inmueble, el cual el deudor se compromete a entregar antes de o en forma simultánea al día de su casamiento. ¿Cuál es el interés del acreedor? El interés del acreedor es constituir ahí su hogar. Ese interés, en principio,
¿Tiene contenido patrimonial? Y pareciera que no. Pero digamos, acá tenemos por un lado que la prestación, que es la conducta debida por el deudor, es transferir la propiedad de una casa. Esa transferencia de la propiedad de la casa tiene contenido patrimonial, tanto para el deudor como para el acreedor, porque seguramente el acreedor pagó un valor económico equivalente por la transferencia de ese bien. O sea, gratis no la recibió. Entonces, la prestación para el acreedor tiene un interés patrimonial, en que le entreguen el bien por el que le pagó, pero a su vez tiene un interés extrapatrimonial, que es poder satisfacer su aspiración de vivir ahí con su nueva esposa. Digo su nueva esposa, esto no significa que haya tenido en la anterior, ¿no? Sino, la que, digamos, proviene de este vínculo que ha proyectado crear de ahí en adelante. Ese interés que los autores califican como extrapatrimonial, no es extrapatrimonial, porque si el deudor no le entrega la casa en tiempo y forma, en la indemnización por daños y perjuicios por incumplimiento, no solo va a reclamar el valor de la casa, sino va a reclamar el daño moral que le generó la insatisfacción del cumplimiento de su interés. Y esto lo vemos más claro cuando la obligación es de carácter extracontractual. Digamos, una persona es atropellada por un auto y sufre lesiones físicas importantes y reclama una indemnización. El cuerpo humano, la salud, la integridad psicofísica, son bienes que están fuera del patrimonio. Yo no puedo vender un brazo, no puedo vender un hígado, no puedo transferir mi salud a otro. Sin embargo, el goce de un cuerpo sano, el goce de una mente sana, cuando es vulnerado, genera una indemnización que tiene carácter patrimonial. El daño moral, la incapacidad psicofísica, la frustración del proyecto de vida, el daño a la vida de relación, la pérdida de la chance de concretar un proyecto, una carrera profesional, son todos rubros que en principio hacen a la esfera extrapatrimonial de la persona afectada, pero que se reparan con dinero, o sea que se evalúan en dinero. Entonces, tanto la conducta del deudor, que es la prestación, tiene que tener valor patrimonial, y el interés del acreedor también tiene que tener patrimonial, aunque se corresponda a un interés que en principio podamos calificar como extrapatrimonial. Bueno, espero que hayan entendido esta Me parte. quedó una duda, ¿puede ser? Sí. Con Sí. respecto a las obligaciones facultativas. ¿Podría ponerse un ejemplo para entenderlo un poco mejor? Sí, el ejemplo es muy fácil. Mira, tengo que entregarte un caballo, pero tengo la opción de cumplir entregándote una vaca. Si no tengo caballos, te puedo entregar una vaca. Entonces, la prestación principal es entregar el caballo. Pero como deudor tengo la opción de que si no tengo caballos, me libero entregándote una vaca. O sea, ese accesorio podría ser un semejante del servicio O no, o prestación. Ah, o no. Puede ser que me entregás un caballo y si no, me venís y me cortás el pasto del jardín. está bien. Entonces la prestación, o sea, puede ser Pero ¿y una entonces las prestación. alternativas cómo sería? Y las alternativas exactamente lo mismo, nada más que en principio la opción, hay varias prestaciones en pie de igualdad. Vos tenés 3, 4 opciones y el deudor cumple con la que se le ocurre. Mientras que en la facultativa él tiene que cumplir con una prestación, pero ante la imposibilidad de cumplir con esa prestación tiene una accesoria con la cual también se libera. En la primera, la elección está sujeta a su libre albedrío o voluntad,
y en la segunda depende de la imposibilidad de cumplir la primera. Perfecto. Liberarse mediante la entrega de la segunda. De Y todos estoy- modos, esto lo vamos a ver más adelante específicamente. ¿Mm? Pero el primer tipo de ejemplo que usted dio entre varias opciones que el deudor elija la que quiere, ¿qué tipo de obligación es esa? Cualquiera, es alternativa, se llama obligación Ah, de alternativa, alternativa. y la prestación puede ser de cualquier clase, puede ser una obligación de dar, una de hacer y una de no hacer. Y ni siquiera tienen que ser equivalentes económicamente. Puede ser que una valga 10 y otra 5. A mí me Pero genera les una duda el hecho de esto de no hacer, ponele, ese comportamiento de no hacer, ¿qué valor patrimonial puede llegar a tener? No se me ocurre, digamos, un ejemplo como para llevarlo a tierra, operativizar estas variables. Mira, el valor económico depende de la consecuencia disvaliosa que le genere el incumplimiento al acreedor. Vamos a suponer un ingeniero que trabaja para una fábrica, y a través de su conocimiento tiene acceso a secretos de fabricación de determinadas piezas. Y luego, cuando cesa la relación laboral entre el ingeniero y la fábrica, recibe una indemnización y asume una obligación de un deber de confidencialidad de no revelar los secretos de fabricación de determinado producto. Se incumple esa obligación de no hacer, la fábrica le reclamará una indemnización que estará dada por la pérdida económica que le pudo haber causado el incumplimiento, por el daño moral, etcétera, que pudo haber incurrido, aunque generalmente para ese tipo de obligaciones en los cuales es tan difícil determinar el alcance económico del objeto, se establece una indemnización anticipada a través de una cláusula penal, que ya vamos a analizar más adelante cómo es esto de la cláusula penal. Es decir, el incumplimiento de la obligación se traduce en un valor económico, que es eso lo que le dice que, digamos, tiene que tener ese valor patrimonial, pero no Así porque es. la acción de no hacer sea en sí misma patrimonial, digamos, sino que tiene una La acción de traducción no posterior. hacer, en principio, no es patrimonial, pero genera consecuencias patrimoniales. Vamos a suponer que yo tengo una heladería, y al lado tengo un local en alquiler. Entonces viene una persona a alquilarme el local para fines comerciales, y entonces yo le digo, mira, te lo alquilo con la sola prohibición que ahí no podés instalar otra heladería. O sea, yo no quiero que en mi local lindero haya una actividad que compita con mi rubro. Podés poner una panadería, un taller mecánico, lo que se te ocurra, menos una heladería. O sea, ahí hay una obligación de no hacer. En principio, cuando yo alquilo un local, podría poner lo que quiera. En este caso, me dicen poner lo que quiera, menos esto, y asumo esa prestación de no hacer. Después me arrepiento y pongo una heladería. En ese caso, ni siquiera tengo que recurrir a la indemnización. Puedo recurrir a la ejecución forzada, y hacer que le clausuren la heladería y que deje de funcionar. O sea que la posibilidad digamos, de hacer cumplir coercitivamente la prestación puede ser en especie, en el caso de clausurar la heladería, o puede ser por equivalente cuando el ingeniero de la fábrica reveló el secreto. Eso ya yo no le puedo poner una cinta adhesiva en la boca para que no hable. Pero si revela el secreto que se comprometió a no revelar, me tendrá que pagar la indemnización. Y ahí el carácter patrimonial. De hecho, todas las obligaciones, que vamos a verlas más adelante, todas las obligaciones derivadas de hechos ilícitos, derivan de una obligación de no hacer. Porque ¿cuál es el origen de la obligación derivada de hechos ilícitos? La violación del deber general de no dañar a otro. Entonces, esa es una obligación de no hacer que impone la ley.
yo tengo una obligación de no dañar a otro, cuando a través de un hecho ilícito, justamente la causación del daño tipifica el hecho ilícito. ¿Mm? Y entonces la víctima que sufrió el daño tiene derecho a acceder a la indemnización. Pero el origen de esa indemnización está en la violación de una obligación de no hacer, que es no dañar injustamente a otro. Bueno, ahora vamos a hablar del vínculo jurídico, el tercer elemento de la obligación. Justamente el vínculo jurídico es lo que hace que esta relación que existe entre acreedor y deudor, por el cual el deudor se comprometió a realizar determinado comportamiento en favor del acreedor, sea coercivo. Si no existiera este vínculo jurídico, se trataría de un deber meramente moral y el acreedor no tendría ninguna herramienta para, ante el incumplimiento del deudor, obtener la prestación o su equivalente. El vínculo obligacional se los voy a hacer corto porque si no se nos va a terminar la hora, pero el vínculo obligacional ha mutado en cuanto a sus características. En el derecho romano, que es donde se originan todas estas construcciones, el vínculo jurídico era eminentemente personal. O sea, el vínculo era una relación personal entre el acreedor y el deudor, por el cual, a partir del nacimiento de la obligación, el acreedor asumía poderes plenos sobre la conducta del deudor. En la ley de las 12 tablas, si el deudor no cumplía, el acreedor podía inclusive tomarlo como esclavo. Y en algunos supuestos, siguiendo la letra estricta de la ley, hasta le podía dar muerte. O sea, que era dueño de la vida del deudor. Y si el deudor no cumplía, lo podía tomar como esclavo, hasta lo podía matar. Si bien no hay, digamos, crónicas de que esto que expresaba la ley se haya concretado en algún caso, sí era común que se lo tomara como esclavo. Y a través de la fuerza de trabajo se hiciera cumplir la prestación. A partir de que la ley de las 12 tablas, estamos hablando del siglo II, siglo III antes de Cristo. Con el advenimiento del cristianismo en Roma, la legislación se empieza a impregnar de la ideología cristiana y allá por el año 129 después de Cristo aparece una ley que se llama Poeteria Papiria y esa ley establece un límite a este poder de agresión personal que tenía el acreedor sobre el deudor y lo transforma en un poder de agresión patrimonial. O sea que el acreedor, ante el incumplimiento del deudor, podía ir sobre el patrimonio de este, pero no ya directamente sobre su persona, ya no lo podía tomar como esclavo. De todos modos, esta separación entre el vínculo estrictamente personal y el vínculo patrimonial que aparece en su reemplazo no es así absolutamente tajante y, por ejemplo, en nuestro país perduró hasta el año 1870. Ustedes saben que el Código Civil de Vélez Sarsfield empezó a regir en 1871. Hasta 1870 existía la prisión por deudas. O sea que si el deudor de una obligación, de determinado tipo de obligaciones, no cumplía, podía ser sancionado mediante la pena de prisión. O sea que les estoy hablando del año 129 después de Cristo, y llegamos hasta 1870 con cierto poder de agresión personal del acreedor respecto de la persona del deudor. Hoy por hoy, el vínculo es estrictamente patrimonial. No se puede ejercer violencia física sobre la persona del deudor, salvo en determinados casos muy excepcionales. Y, por otra parte, no todo el patrimonio del deudor está afectado al cumplimiento de la prestación. Vamos a ver dentro de unas pocas clases que hay bienes que son inembargables, bienes que son inejecutables, que existe lo que se llama el bien de familia respecto de los inmuebles destinados
a vivienda, que las jubilaciones y pensiones que no superan determinado monto tampoco pueden ser embargadas, que los sueldos que no superen el salario mínimo tampoco pueden ser embargados, y que si superan el salario mínimo solamente pueden ser embargados hasta un porcentaje. Bueno, eso lo vamos a ver en detalle en clases posteriores, pero digamos, el poder, no solo que ahora el poder del acreedor sobre la conducta del deudor se limita a un poder de agresión patrimonial, sino que también este poder patrimonial se encuentra, digamos, limitado, ¿sí?, o acotado a cierto número de bienes que son disponibles para este fin. Dentro de, a su vez, el vínculo obligacional, existe lo que se llama el favor debitoris, o sea que para que una persona se considere obligada respecto de otra, el vínculo obligacional tiene que surgir sin ninguna duda. O sea, ante la duda si una persona está obligada o no está obligada, por este principio del favor debitoris, se considera que la obligación no existe. Pero a la inversa, desde el momento en que nace la obligación y se encuentra probada que existe, la liberación del deudor debe ser demostrada por el deudor. O sea, si existe el vínculo obligatorio, es el deudor que debe demostrar que pagó. El pago, o sea, la cancelación de la obligación por cualquier medio de extinción, no forma parte de este favor debitoris, sino que es el propio deudor quien debe probarlo, por aquella regla procesal básica que se aplica a todos los ámbitos del derecho, que es que aquel que alega un hecho es el que debe probarlo. Bien, o sea, el acreedor alega que existe la obligación, y es él el que la tiene que probar, y ante la duda la obligación no existe. Ahora, si el acreedor probó que existe la obligación, es el deudor el que tiene que demostrar que pagó o que la obligación se extinguió. Y ante la duda, el vínculo subsiste. Dentro de los vínculos jurídicos, existen o existían, un vínculo atenuado. O sea, lo que caracteriza al vínculo jurídico obligacional es lo que los romanos llamaban la acción. ¿Qué es la acción? Es el mecanismo procesal que me da la ley para que yo pueda obtener la prestación de manera forzada ante el incumplimiento del deudor. Entonces, nosotros tenemos la obligación, opera en el ámbito privado, o de un acuerdo de voluntades, o de un derecho ilícito, pero digamos, eso es una relación entre partes. Y si el deudor cumple espontáneamente con la prestación, la obligación nace, existe y se extingue sin que el Estado, como organismo, intervenga, salvo en lo que respecta a algunas regulaciones que hay respecto a algunos contratos. Pero digamos, la obligación requiere el auxilio, o sea, la intervención de la actividad estatal a través del mecanismo de la justicia, o sea, del Poder Judicial, uno de los poderes del Estado, cuando el deudor no cumple. Entonces, si el deudor no cumple, el acreedor va al Poder Judicial y mediante la acción demanda el cumplimiento. Porque el que tiene el poder exclusivo de proceder a la ejecución forzada de una prestación es el Estado, o sea, nadie puede hacer justicia por mano propia. Entonces, para que yo le pueda pedir al Estado que haga efectivo el cumplimiento de la obligación, tengo que tener algo que los romanos denominaban acción. Entonces, la obligación, el vínculo obligacional, tiene como característica es que el acreedor tiene una acción para perseguir el cumplimiento de la obligación. Ahora, existen vínculos jurídicos en los cuales, por alguna circunstancia, esta acción desapareció. Entonces, el acreedor, ante el incumplimiento del deudor, no puede hacer nada. Porque si bien el vínculo existe,
al extinguirse la acción, no tiene la posibilidad de concretarlo a través de la acción de la justicia. Estas obligaciones carentes de acción, en el Código de Vélez-Arfield se llamaban obligaciones naturales. Vélez-Arfield, en el artículo 505, decía: las obligaciones son civiles o meramente naturales. Las obligaciones civiles son aquellas en las cuales tiene derecho para exigir el cumplimiento. Y las naturales son las que, fundadas solo en el derecho natural y la equidad, no confieren acción para exigir su cumplimiento, pero cumplidas por el deudor, autorizan a retener lo dado por razón de ellas. Ese artículo 515, que a su vez tenía una serie de incisos en el que se daban ejemplos de obligaciones naturales, fue reemplazado en el Código Civil y Comercial vigente por el 728. El artículo 728 nos habla de obligación moral, o sea que desapareció del Código Civil esta clasificación de obligación natural. Y dice: lo entregado en cumplimiento de deberes morales o de conciencia es irrepetible. ¿Qué quiere decir que no es repetible en lenguaje jurídico? Que no se puede obtener la restitución de lo pagado. Entonces, en un deber moral, o en lo que se llamaba antes una obligación natural, estamos en una situación intermedia entre la existencia de un vínculo jurídico obligacional completo y la inexistencia absoluta de vínculo jurídico. En la existencia de un vínculo jurídico obligacional, como les he venido explicando y repitiendo, el acreedor tiene una acción para reclamar del deudor el cumplimiento. Y lo puede hacer a través de la ejecución forzada, a través de la ejecución de un tercero a costa del deudor, o a través de un equivalente que es la indemnización. En la obligación moral, en la obligación, natural, o en el mero deber moral, hay un vínculo, o sea, existe una razón por la cual tendría que entregarle algo a la otra parte, pero perdió la acción para ejecutarlo. Pero si el deudor va y espontáneamente paga, y luego se arrepiente, no puede recuperar lo pagado porque el vínculo existía, ¿entienden? Y eso diferencia este deber moral, o deber de conciencia, como se llama ahora en el Código Civil, de la ausencia absoluta de vínculo. Entonces, si yo le debo plata a Pérez, y por error voy y se la pago a García, puedo ir y decirle a García: mirá, devolveme la plata que te pagué, porque en realidad yo a vos no te debía nada. Y García me la va a tener que dar, porque no había ningún vínculo, ninguna causa que justificara ese traspaso patrimonial. Eso se llama en derecho pago de lo indebido. Entonces, ahora, si yo le debía algo a García, y este se durmió, se dejó estar, y le prescribió la acción que tenía para reclamar judicialmente, supongamos un pagaré tiene un plazo de prescripción de 3 años. García se olvidó, no estaba, no podía, y a los 4 años se da cuenta que existe, que yo no le pagué, no me puede iniciar una acción para reclamarme el cumplimiento porque ya se extinguió, quedó un vínculo con una cáscara vacía. La deuda no desapareció, yo no le pagué y en consecuencia el derecho no se extinguió, pero García perdió la acción, tampoco me lo puede reclamar judicialmente. Ahora, si un día voy y yo digo: mirá, García, esta plata que te debía, acá te la entrego, luego no puedo pedir la devolución, como en el caso en que él no hubiera sido mi acreedor, porque en realidad el vínculo existía, lo que había desaparecido era la acción. Entonces ustedes tienen que entender que existen estas situaciones intermedias de vínculos atenuados, o vínculos desprovistos de acción, que es el que está previsto acá en el artículo 728. Bueno, y ahora, para ir terminando, vamos a ir a pasar a los últimos 2 elementos de la obligación, que son la causa fuente y la causa fin. La causa fuente es el porqué, es lo que se denomina
digamos, en las ciencias físicas, la causa eficiente. Es por qué algo existe. Entonces, la causa fuente es la que genera la obligación, la que da origen. La obligación necesita algo que la cree, que la haga nacer, que sea su causa eficiente. Los romanos inicialmente nos hablaban de dos fuentes, los contratos y los delitos. En el código, en la ley de las 12 tablas, existía el contrato como fuente de las obligaciones, que es el acuerdo de voluntades, y el delito, que es el hecho ilícito que provoca un daño. Luego, en las institutas de Justiniano, se agregaron tres fuentes más. Se agregaron los cuasicontratos, los cuasidelitos y la ley. ¿Qué era el cuasicontrato? Era una relación jurídica similar a la que generaba un contrato, pero sin que existiera el acuerdo de voluntades. Y el cuasidelito era algo similar al delito, pero lo que variaba era el factor de atribución. En el delito el factor de atribución es el dolo, y en el cuasidelito el factor de atribución es la culpa. ¿Cuál es la diferencia entre el dolo y culpa? Esto lo van a ver más en detalle cuando lleguen a la parte de responsabilidad civil, que es un curso aparte de las obligaciones. El dolo es cuando una persona actúa con la intención deliberada de dañar a otro. ¿Bien? Mientras que en la culpa, la persona no actúa con intención de dañar, pero por negligencia, imprudencia o impericia genera el daño. El 512 del Código de Vélez decía que la culpa es la omisión de las diligencias necesarias requeridas por la naturaleza de la obligación y que se correspondan a las circunstancias de persona, tiempo y lugar. Entonces, en la culpa hay ausencia, se define como dos ausencias: ausencia de dolo, o sea, ausencia de intención de dañar, pero también ausencia de diligencia, ausencia de cuidado, ausencia de previsión, ausencia de idoneidad. Y hace que generemos un daño, aunque no tenemos intención de causar el daño, lo causamos igual. Entonces, los delitos se corresponden a los hechos ilícitos dolosos y los cuasidelitos a los hechos ilícitos culposos. Cuando aparece la responsabilidad objetiva, o sea, aquella que no se basa ni en la culpa ni en el dolo, también a este tipo de responsabilidad se lo denominaba cuasidelito. Y por último, tenemos la ley. Planiel nos decía que la ley tiene un doble rol como fuente de las obligaciones. Es fuente inmediata y fuente mediata. Es fuente mediata de las obligaciones porque todas estas fuentes que he venido mencionando y denominando generan obligaciones porque la ley lo dice. O sea, el contrato genera una obligación porque la ley lo dice, el delito lo mismo y el cuasidelito. O sea que si uno quisiera sintetizar y simplificar, podría decir que la única fuente de las obligaciones es la ley. Por eso Planiel dice, es fuente mediata, porque en todos los casos las obligaciones provienen de la ley, pero también es fuente inmediata, porque en algunos casos la obligación deriva directamente de la ley. Por ejemplo, la obligación de pagar alimentos, que existe entre los parientes de un determinado grado. Por ejemplo, de los padres respecto de los hijos. Esa obligación, ¿de dónde nace? Es una imposición legal que nace del vínculo fraterno. Padre e hijo. Fraterno, perdón, es entre hermanos. El vínculo paterno. Eso genera la obligación, porque la ley la impuso. Entonces, si hablamos de fuentes clásicas de las obligaciones, tenemos el delito, el cuasidelito, el contrato, el cuasicontrato y la ley. Vélez Arfield, ustedes van a ver que nosotros hacemos pocas referencias al Código de Vélez porque obviamente ya está derogado.
Pero en algunos casos hay determinadas construcciones que ha hecho que todavía vale la pena recordar. Velo-Sarsfield en el artículo 499 nos decía, no hay obligación sin causa. ¿Esto qué significa? Que si no existe algo que la crea, la obligación no existe. Y decía, es decir, sin que sea derivada de uno de los hechos o de los actos lícitos o ilícitos de las relaciones de familia o de las relaciones civiles. Él, en esa redacción, incluye todas las fuentes clásicas que hemos estado denominando y además las otras fuentes que aparecieron con posterioridad, que les voy a mencionar ahora rápidamente porque también vamos a tener más adelante clases específicas sobre las fuentes de las obligaciones, dentro de lo que está la voluntad unilateral, el enriquecimiento sin causa, la gestión de negocios, las relaciones de consumo, etcétera. Vamos a ver que existen una cantidad de fuentes de las obligaciones que se han venido legislando y que dan origen al nacimiento de distintos tipos de obligaciones, que todas quedarían englobadas o incluidas dentro de esta definición que da Vélez-Sarsfield en el 499. ¿Cómo está la cosa hoy? Es muy sencilla. Está el artículo 726 que dice causa. No hay obligación sin causa, o sea, dice lo mismo que Vélez. O sea, que no puede haber una obligación sin que haya algo que la inició. Es decir, sin que derive de algún hecho idóneo para producirla de conformidad con el ordenamiento jurídico. Entonces, cuando hablamos de hechos idóneos, abarca ahí tanto los hechos como los actos jurídicos, y obviamente el hecho y el acto jurídico, en determinados casos la ley le reconoce virtualidad para ser fuente de las obligaciones. O sea que un poco esta definición que nos da el 526 nos remite a Plañol cuando decía que la única fuente de las obligaciones es la ley. Bueno, para terminar, vamos a referirnos a la causa fin o finalidad. ¿Cuál es la causa fin? La causa fin se corresponde por el interés perseguido por el acreedor al momento del nacimiento de la obligación. O sea, que casi se emparenta con el objeto. O sea, la causa fin está muy relacionada con el objeto. Habíamos dicho que el objeto está constituido por la conducta del deudor, que es la prestación, y por la satisfacción del interés del acreedor. Ahora bien, esta finalidad, que es la que persigue el acreedor cuando nace la obligación, puede ser evidente, puede haber sido expresamente expresada o puede permanecer oculta. O sea, puede ser conocible o no. Porque, digamos, hay una finalidad que se corresponde con el objeto. Pero hay otra finalidad que es el para qué. Es cuando yo les daba el ejemplo hoy. Una persona adquiere un inmueble. Entonces, ¿cuál es la finalidad que se corresponde con el objeto? Es la adquisición del dominio de un inmueble, convertirse en propietario de un inmueble. Ahora, puede haber otra finalidad que puede aparecer como expresada o puede estar oculta, que en el caso del ejemplo que habíamos estado hablando, para constituir ahí su hogar conyugal. En algunos casos, esa finalidad puede ser más específica, para tener una inversión y después revenderla y obtener una ganancia. Puede ser que yo compre el inmueble para instalar allá
allí un comercio, o para regalárselo a mi hija, o simplemente para cumplo una propiedad que está al lado de la mía para que no me edifiquen algo que después arruine mi propia construcción. O sea, las finalidades subjetivas de cada acreedor son múltiples, variadas y contingentes, y muchas veces puede aparecer expresada o no. Entonces, la discusión sobre qué versa. La causa fin, o sea, el motivo por el cual la obligación nace para el acreedor, ¿constituye un elemento esencial de la obligación o no? Y esta respuesta es muy importante porque si no constituye un elemento esencial de la obligación, es indiferente que exista o no. No formaría parte del espectro de sus elementos. Pero si es relevante para la vida de la obligación, sí sería un elemento. ¿Por qué? Porque si no se cumpliría la causa fin, la obligación quedaría sin efecto. ¿Bien? ¿Cuándo puede ocurrir esto? O sea, ¿cuándo puede suceder que el deudor cumpla la prestación, pero por no verse satisfecho la finalidad perseguida por el acreedor, la obligación quede sin efecto, se resuelva, se retrotraiga como si nunca hubiese existido o como si se hubiese anulado por alguna cuestión sobreviniente? Y esto se da cuando la causa fin está expresada en el acto constitutivo de la obligación y es conocible para las partes. Para ver esto, nosotros tenemos que ver los artículos 281, 282 y 283, que son los que hablan de la causa del acto jurídico. Por eso acá ustedes ven que el programa dice causa fin o finalidad de las obligaciones de fuente contractual, porque justamente el contrato como fuente de obligaciones es un acto jurídico. El contrato es el acto voluntario ilícito que tiene por fin inmediato crear, extinguir, transferir o modificar derechos y obligaciones. Entonces, el acto jurídico como fuente de las obligaciones, que es el contrato, tiene, digamos, la posibilidad y la virtualidad de dejar expresada en su constitución la causa fin para el cual fue creado. Supongamos que yo voy y alquilo un local comercial para instalar una panadería. Cuando yo hago un contrato de locación comercial, puedo decir, contrato de locación para uso comercial. Y entonces vamos a poner en el objeto, el locador le cede al locatario el uso y goce de un local para fines comerciales, ubicado en la calle tal, altura tal, etcétera, etcétera. Y decimos para fines comerciales. Bien, entonces resulta que el locatario va a la municipalidad, presenta el proyecto para habilitar en ese lugar una panadería y la autoridad municipal dice, no, mire, en ese lugar no puede poner una panadería porque no dan los metros cuadrados que se exige para ese rubro. Entonces va a venir el locatario y le va a decir al locador, mire, vamos a dejar sin efecto la obligación porque en realidad a mí el local no me sirve. Yo quería instalar una panadería y ahora no puedo hacerlo porque el local no es apto para el rubro o para el fin. Entonces el locador dice, mire, usted me alquiló un local para fines comerciales y eso se corresponde con el objeto de la obligación que quedó expresado. Está bien, no puede poner una panadería, pero puede poner un kiosco, puede poner una boutique, puede poner una verdulería. Entonces, digamos, el fin comercial lo puede cumplir. Si usted no puede y tenía interés en instalar una panadería y no lo expresó, la causa fin
no forma parte del objeto de la obligación y en consecuencia la resolución o la extinción de la misma no corresponde. ¿Bien? Ahora, si en el contrato, en ese mismo contrato, cuando yo me refiero al objeto, el locatario dice con el fin, para fines comerciales, para instalar una panadería, en ese caso, aunque el local es apto para fines comerciales, como no es apto para la causa fin que quedó expresada en el acto constitutivo de la obligación, el locatario, ante la imposibilidad administrativa de cumplir con la finalidad, puede resolver el contrato. Entonces, esa es, en una apretada síntesis, a lo que se refiere la causa fin. La causa fin es relevante como elemento esencial de la obligación cuando la misma es expresada, o si no estuvo expresada, sea conocible con toda evidencia. O sea, se conoce expresamente o se conoce tácitamente. El artículo 281 dice: la causa es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido determinante de la voluntad. Esta primera parte se confunde con el objeto. El fin inmediato ordenado por el ordenamiento jurídico es transferir el dominio, transferir el uso y goce, etcétera, etcétera. También integran la causa, y aquí el artículo se refiere a la causa fin, los motivos exteriorizados, cuando sean lícitos y hayan sido incorporados al acto en forma expresa, o tácitamente si son esenciales para ambas partes. Entonces, todo lo que yo les he venido explicando surge del artículo 281. El 282 después nos habla de la presunción de causa. Dice: aunque la causa no esté expresada en el acto, se presume que existe mientras no se pruebe lo contrario. El acto es válido aunque la causa expresada sea falsa, si se funda en una causa verdadera. Esto no se refiere a la causa fin, sino a la causa fuente. Cuando la obligación ya existe, se presupone que es por una causa lícita que la creó. O sea que si el deudor quiere liberarse de la obligación diciendo que la causa no existe, tiene que demostrarla. O que es nula, o que fue ilícita, o que adolece de algún vicio que la haga ineficaz. Si no, se presume que la causa existe y es válida aunque la expresada no se corresponda con la verdadera. Ya vamos a ver más adelante los actos simulados y en qué caso el acto simulado es válido y en qué caso no. Y por último, el 283 nos habla del acto abstracto. Dice: la inexistencia, falsedad o ilicitud de la causa no son discutibles en el acto abstracto mientras no se haya cumplido, excepto que la ley lo autorice. ¿A qué se refiere el artículo con el acto abstracto? Hay obligaciones que se encuentran formalizadas en instrumentos incausados. Esto lo van a ver en papeles de comercio más adelante, pero seguramente han oído hablar del pagaré, del cheque, de la factura conformada, ¿no? Son instrumentos. El pagaré es un papel que dice: pagaré sin protesto la cantidad de pesos tan a fulano de tal en tal fecha. Entonces, por ese instrumento, fulano de tal se compromete a pagarle a Mengano una determinada cantidad de dinero al vencimiento. ¿Cuál es la causa de esa obligación? No existe, no está expresada ahí. Son títulos de crédito, puede ser cualquiera, puede ser que le prestó dinero, puede ser que le tiene que pagar el alquiler, puede ser que está arreglando una indemnización. O sea, la causa es ajena al instrumento. Eso sí, o cuando yo le doy un cheque a alguien, es una orden de pago pura y simple para que esa persona vaya con ese papel al banco y le entreguen el dinero expresado en el título. En el cheque no dice: ese cheque se lo di porque compré 50 litros de nafta, porque
tenía que pagar el alquiler o porque para el pago de la obra social, etcétera, etcétera. Entonces, esos instrumentos que se llaman incausados, que también se denominan títulos de créditos, no requieren que tengan causa, porque justamente hacen al curso del comercio, a la agilidad del curso del comercio. Si a mí me dieran un cheque y cuando lo voy a cobrar le tuviese que demostrar al cajero en concepto de que lo recibí, se complicaría la operatoria comercial. Entonces, desde el momento en que el deudor lo entregó, él ya sabrá por qué lo entregó. Si la causa por la que le entregó desapareció, él lo que tiene que hacer es pagar el cheque y luego iniciar un juicio de repetición, en donde sí se puede debatir si la causa de la obligación existe o no. O sea, cuando a mí no me pagan un pagaré, yo puedo iniciar el juicio ejecutivo y el deudor puede oponer un número limitado de excepciones: pago, falta de legitimación, prescripción, compensación. Pero yo no puedo decir, mire, no pagué el pagaré porque la otra persona a cambio de eso me tenía que entregar determinada mercadería y no me la entregó. Eso está fuera de discusión en ese proceso. Porque son justamente, como dice, está en la categoría de esos instrumentos que enumera el 283, que son títulos de créditos incausados. Ahí no puedo discutir la causa de la obligación. Con posterioridad, digo, bueno, lo pagué, pero hago una reserva. Digo, mire, pago, pero voy a demandar la repetición de este dinero porque en realidad la causa de esta obligación desapareció. Y ahí iniciaré un juicio ordinario posterior en el cual tendré que demostrar que en realidad el objeto por el cual ese pagaré se emitió había desaparecido. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Sí, ¿alguien me quiere preguntar algo? Sí, dos consultas tenía. Una tenía que ver con el artículo 725. Sí. Quedó clara la distinción entre patrimonial y extrapatrimonial, pero no entendí en qué era lo que usted no coincidía con el código. Claro, usted porque dice que siempre es patrimonial. Yo digo que el interés del acreedor, a pesar de lo que dice el artículo, es siempre patrimonial. Siempre patrimonial, bien. Claro, porque puede estar, digamos, destinado de manera inmediata a satisfacer un interés extrapatrimonial, pero en el fondo, si ese interés no se cumple, se traduce con el pago de una suma de dinero. Si ustedes leen libros viejos, a mí de vez en cuando me gusta leer, qué sé yo, Llambías, Borda, Salvat, etcétera, etcétera, van a ver que cuando discutían este tema, estaba la discusión entre Savigny y Ieri sobre la patrimonialidad del objeto o no. También ahí intervenía un autor italiano que se llamaba Cialoja. Entonces uno de ellos daba el ejemplo, dice, de la mujer que alquila su dormitorio a una persona para que duerma en él o que viva en él, pero con la condición de que no ejecute música. O el inquilino que alquila una pieza y paga un precio mayor para que la dueña le permita el uso del jardín. Entonces estos autores decían, ahí el interés del acreedor es extrapatrimonial. O sea, la mujer no quiere que ejecute música para no tener ruido molesto, poder dormir tranquila. Y el inquilino que pidió el uso del jardín lo hizo también para poder disfrutar un espacio en el cual tomar aire o fumarse un cigarrillo, etcétera, etcétera. Son intereses extrapatrimoniales. Entonces defendían que el interés del acreedor podía ser patrimonial o extrapatrimonial. Pero en definitiva, si el hombre que alquiló y se comprometió a tocar música, toca música, la mujer puede demandar por incumplimiento, resolver el contrato, proceder al desalojo y a su vez recibir una indemnización de daños y perjuicios que el juez la evaluará conforme su parecer. O si al inquilino de la pieza, la dueña le impide el uso del jardín, podrá decir, bueno, a partir de ahora, como me quitaste esta prestación, pagaré un precio menor. O sea que en definitiva también va a tener el interés extrapatrimonial también va a tener consecuencias patrimoniales.
A eso me refería Lucas cuando daba mi parecer al respecto. Bien, y la otra era si se imposibilita la prestación, ¿se extingue la obligación? Bueno, eso depende. Si la Sí. imposibilidad es anterior o sobreviniente, digamos, o contemporánea al nacimiento de la obligación es como que directamente no nació, porque carece de objeto. Si la imposibilidad es sobreviniente, o sea, la imposibilidad se produce con posterioridad al nacimiento de la obligación se puede extinguir por falta de objeto, pero nosotros tenemos que analizar si esa imposibilidad es por caso fortuito o por una acción del propio deudor. Si es por caso fortuito, la obligación se extingue sin consecuencia para ninguna de las partes. Ahora, si es por culpa del deudor que la prestación se extingue, tendrá que pagar el equivalente, que es la indemnización de daños y perjuicios. Con lo cual la obligación, en definitiva, no quedó extinguida por la imposibilidad, sino que se transformó el objeto. En vez de entregar el objeto debido, que se extinguió por culpa del deudor, tendrá que entregar un equivalente, que es la indemnización. Y recién se considerará extinguida esa obligación con el pago de la indemnización, no con la extinción del objeto. Entonces depende de la culpa o no del deudor en la extinción del mismo. Claro. O sea, por ejemplo, una sequía en el campo y alguien tiene que dar, no sé... Bueno, en ese caso, suponete que tenía que entregar determinada cantidad de cereal y por una sequía entrega la mitad o no entrega nada. En ese caso habría un caso fortuito. O sea, es un hecho externo a la voluntad del deudor, sobreviniente al nacimiento de la obligación, extraordinario e irresistible para el deudor, que lo pone en una situación que se llama imposibilidad de cumplimiento, que puede ser total o parcial. Eso del caso fortuito y la fuerza mayor también lo vamos a ver en detalle más adelante. Bien, gracias. Disculpe. Bueno, sí. A mí me quedó medio en el aire el asunto del favor de Vitoris. Bien, el favor de Vitoris es como, digamos, un enunciado que, en definitiva, lo que dice que ante la duda se favorece al deudor. O sea, cuando nosotros tengamos que solucionar una situación en la cual están involucrados los intereses del acreedor y del deudor, o sea, no está claro quién es el que tiene razón, vamos a resolver, vamos a buscar la decisión más favorable al deudor. Eso es el favor de Vitoris. Ah, ok, perfecto. Gracias. Bien. Bueno, en principio nosotros nos vamos a ver todos los jueves. Hoy por una cuestión operativa cambiamos los días con la doctora Fernández, y ella dio el jueves y yo di el viernes, pero nosotros, cuando ustedes miren el cronograma, el tema que está previsto para el jueves, en general lo doy yo, y también estoy ahí indicado para dar las clases de repaso. Esas clases que no tienen un tema concreto, en el cual ustedes lo que van a tener que hacer es venir con todas las dudas y preguntarnos para aclararlas, también voy a dar esas clases. Así que bueno, nos vemos en la próxima clase. ¿Cuándo sería esa clase, perdón, de repaso? Y yo no tengo el cronograma a mano en este momento, pero lo dice ahí, perfecto. Fíjense en el cronograma, ahí ustedes tienen el tema del día, y hay algunas que dicen clase de repaso. Un consejo, generalmente nadie lo toma, pero por eso no dejo de darlo. Si ustedes se toman el trabajo de leer del código, aunque sea, el tema del día antes de la clase, les aseguro que la clase la van a aprovechar el doble de lo que la aprovechan cuando escuchan por primera vez el tema de manos del profesor. Y le va a resultar mucho más fácil después de estudiarlo, y en consecuencia le va a resultar mucho más fácil aprobar la materia. Así que bueno, tengo ya 32 años dando clases en esta materia y en algunas otras, y
me tomo la libertad de darles ese pequeño consejo que les aseguro que se cumple a rajatabla. Si hacen eso, tienen un 60 o un 70% más de posibilidades de aprobar que si no lo hacen. Es mucho más fácil así. Bueno, nos vemos la semana que viene. Gracias. Hasta luego.